Buenos días, buenas tardes y buenas noches los que ven este vídeo. Garantías para la inversión. ¿Cuáles son las garantías para la propiedad privada en el Perú? El artículo 70 de la Constitución Política del Perú garantiza la inviolabilidad de la propiedad privada. Este derecho asiste también a los extranjeros con la única excepción de algunas clases de bienes, minas, aguas, combustibles, ubicados dentro de 50 kilómetros de las fronteras. El derecho de propiedad es el núcleo de un sistema que, como el nuestro, es de economía social de mercado y que promueve la libre competencia, principios reconocidos en los artículos 58 y 61 de la Constitución. Es decir, la propiedad privada es el eje central del sistema económico que consagra nuestra Constitución. El artículo 70 de la Constitución señala que el Estado solo puede expropiar mediante un proceso judicial, previo mandato de la ley y previo pago de la correspondiente indemnización, la misma que debe incluir una compensación por el eventual perjuicio. El monto de esta indemnización puede ser contestado dentro del mismo proceso judicial de expropiación. ¿Qué garantías existen para la inversión privada? Todo el marco legal vigente, empezando por la Constitución y los tratados internacionales suscritos por el Perú, está diseñado para proteger la propiedad privada en general y para promover la inversión privada sin discriminación. El artículo 58 de la Constitución Política del Perú reconoce que la iniciativa privada es libre y que se ejerce en una economía social de mercado. El artículo 59 señala que el Estado garantiza la libertad de empresa. Y el artículo 62 garantiza la libertad de contratar, precisando este último que los términos contractuales no pueden ser modificados por ley. Por su parte, el artículo 63 de la Constitución señala expresamente que la inversión nacional y extranjera se sujetan a las mismas condiciones. Todos estos principios constitucionales se desarrollan con precisión en la Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada, Decreto Legislativo número 757, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 13 de noviembre de 1991. Esta ley reconoce la garantía de libre iniciativa privada, el sistema de economía social de mercado y la obligación de promover y vigilar la libre competencia. En particular, esta ley señala en su artículo 8 que el Estado garantiza la propiedad privada y en su artículo 10 que el Estado garantiza el derecho de las empresas a acordar libremente la distribución del íntegro de sus utilidades y el derecho de los inversionistas a recibir la totalidad de las utilidades que les corresponda. Además, esta ley reconoce y desarrolla diversas garantías constitucionales de aplicación general, tales como los principios de legalidad y publicidad en materia tributaria, y de legalidad, simplicidad y transparencia en los procedimientos administrativos. Con la finalidad de complementar el marco jurídico para propiciar la inversión privada y crear el adecuado clima para fomentar un mayor flujo de inversiones extranjeras, se ha facilitado al inversionista el acceso a mecanismos de carácter multilateral, bilateral e interno que otorgan garantías y protección a su inversión. En abril de 1991, el Congreso ratificó la suscripción del Acuerdo Constitutivo de la Agencia Multilateral de Garantía a las Inversiones, MIGA, del Banco Mundial. En la actualidad, importantes inversiones, principalmente, en los sectores minero y financiero, se vienen desarrollando al amparo de las coberturas extendidas por el MIGA. Igualmente, el Perú ha ratificado la suscripción del Convenio Constitutivo del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, CIADI, por lo que eventuales diferencias con el Estado, en materia de inversiones, pueden ser sometidas a este tribunal arbitral. En el plano bilateral, Perú ha suscrito convenios para la promoción y protección de inversiones con 28 países de Europa, Asia y América. En la actualidad, se continúan las negociaciones tendientes a concretar la suscripción de estos convenios con 23 países más. Con el mismo propósito, en diciembre de 1992, se suscribió el Convenio Financiero sobre Incentivos a las Inversiones, con el gobierno de los Estados Unidos. De conformidad con dicho convenio, la Overseas Private Investment Corporation, OPIC, viene emitiendo seguros, reaseguros o garantías para cubrir inversiones norteamericanas en el Perú. En cuanto a la resolución de conflictos con el Estado, se admite la posibilidad de que estos sean dirimidos ante tribunales arbitrales, tanto nacionales como extranjeros. Finalmente, al amparo de la Constitución y de la Ley Marco para la Inversión Privada, el Estado otorga garantías de estabilidad jurídica a los inversionistas extranjeros y a las empresas en que ellos invierten, mediante la suscripción de convenios que tienen carácter de contrato ley, y que se sujetan a las disposiciones generales sobre contratos establecidas en el Código Civil.
Con la suscripción de estos convenios, el Estado garantiza al inversionista estabilidad en los regímenes de contratación laboral, de promoción de exportaciones y del régimen del impuesto a la renta. De otro lado, el trato discriminatorio entre la inversión nacional y la extranjera se encuentra prohibido en el Perú. Tanto la Constitución en su artículo 63 como la Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada y la Ley de Fomento y Garantías a la Inversión Extranjera, Decreto Legislativo número 662, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 02 de septiembre de 1991, prohíben expresamente el trato diferenciado entre capital nacional y extranjero. Los inversionistas extranjeros y las empresas en las que estos participan tienen los mismos derechos y obligaciones que los inversionistas y empresas nacionales. ¿Puede el gobierno congelar los depósitos en moneda extranjera? No. El Estado del Perú garantiza la libre tenencia y disposición de moneda extranjera a través del artículo 64 de la Constitución Política del Perú. Limitar los depósitos en moneda extranjera crearía un clima de inestabilidad nada propicio ni para la inversión ni para el aumento del ahorro. Es claro que limitaciones a los ahorros en moneda extranjera mermarían el crecimiento de la oferta de fondos prestables por parte de las entidades financieras, lo que afectaría el crédito para las empresas. Además, si los agentes económicos anticipasen una congelación de depósitos, se daría una corrida de depósitos y fuga de capitales, lo que afectaría tanto la solidez de los bancos como el tipo de cambio y determinaría un incremento de la tasa de interés, restricciones al crédito y mayor endeudamiento de muchas empresas, lo que indudablemente golpeará el sector real de la economía. Muchas gracias por su atención y suscríbase a mi canal y comente.